Las Olimpiadas de Berlín de 1936, recordadas por su magnificencia y el notable desempeño de atletas como Jesse Owens, también encierran una historia oscura y compleja de manipulación política y preludio bélico. Bajo la sombra del régimen nazi, estos juegos se convirtieron en una herramienta poderosa de propaganda, diseñada para exhibir la supuesta superioridad y unidad del Tercer Reich. Sin embargo, detrás de la grandiosidad y los logros deportivos, se tejía un entramado de preparativos para un conflicto mundial que cambiaría el curso de la historia. Este video explora cómo el régimen de Adolf Hitler utilizó los Juegos Olímpicos para promover su ideología racista y expansionista, y cómo muchos de los atletas que compitieron en Berlín se vieron envueltos en la Segunda Guerra Mundial. Cada aspecto de los Juegos revela una pieza del complejo rompecabezas de la Europa prebélica. Con relatos de atletas que luego se convirtieron en soldados, como Luis Zamperini y Donald Finlay, y otros que sufrieron bajo el yugo nazi, este video ofrece una visión profunda de cómo los Juegos Olímpicos de 1936 no solo fueron un escenario de gloria deportiva, sino también un presagio del conflicto global que se avecinaba. Acompáñanos en este viaje histórico para descubrir cómo un evento destinado a unir a las naciones en el espíritu del deporte fue utilizado para sembrar las semillas de la discordia y la guerra. Bienvenidos a Militaria. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a darle me gusta, a compartir y a suscribirte a nuestro canal. Comencemos. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi bajo el liderazgo de Adolf Hitler utilizó el deporte como una herramienta poderosa para promover su ideología de superioridad racial y nacionalismo. Este uso estratégico del deporte no solo buscaba fortalecer físicamente a la juventud alemana, preparándola para la guerra y la expansión territorial, sino también proyectar una imagen de unidad y poder del Tercer Reich tanto a nivel nacional como internacional. Desde su ascenso al poder en 1933, los nazis promovieron el deporte como un medio para cultivar cuerpos fuertes y disciplinados, esenciales para sus objetivos militares. La organización de eventos deportivos masivos, como las Olimpiadas de Berlín de 1936, fue cuidadosamente diseñada para exhibir la supuesta eficiencia, organización y superioridad del Tercer Reich. Estos juegos se convirtieron en un escenario de propaganda que buscaba mostrar al mundo una Alemania renacida y poderosa. El Estadio Olímpico de Berlín, renovado y ampliado para los Juegos, albergó impresionantes ceremonias y competiciones que fueron retransmitidas por radio y televisión a una audiencia global sin precedentes. La película Olimpia de Leni Riefenstahl, una obra maestra del cine documental, capturó los momentos más gloriosos de los Juegos, glorificando los ideales arios y los logros atléticos de los deportistas alemanes. Sin embargo, esta fachada de inclusión y excelencia atlética ocultaba una realidad brutal de exclusión y persecución. Atletas judíos, gitanos y de otras minorías fueron sistemáticamente excluidos de los equipos deportivos y competiciones, alineándose con la política racial nazi que buscaba purgar a Alemania de aquellos considerados indeseables. Uno de los casos más notorios fue el de Gretel Bergmann, una talentosa saltadora de altura de origen judío. A pesar de ser una de las mejores atletas de Alemania, estableciendo el récord alemán de salto de altura en Stuttgart el mismo año de 1936, fue excluida del equipo olímpico en el último momento debido a su origen judío. Su exclusión fue un claro mensaje de la política racial del régimen, que no permitía que atletas judíos representaran a Alemania en el escenario internacional. Gretel decidió abandonar el país para continuar su carrera en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos, donde ganaría un campeonato atlético en salto y una más en lanzamiento de bala, ambos en 1937. Lilian Noch, otra destacada atleta judía, estableció récords mundiales en lanzamiento de disco, lanzamiento de bala y peso y relevos 4 por 100 metros. A pesar de sus logros, fue marginada de la Olimpiada de 1936, siendo deportada al gueto de Riga, en Letonia, junto a su madre y hermana. En septiembre de 1942, un gran número de judíos fueron sacados del gueto por una unidad de exterminio de los Einsatzgruppen, siendo fusilada y enterrada en una fosa común. Erich Selig fue un boxeador de origen judío que ganó el campeonato de peso mediano de Alemania en 1931 y el semipesado en 1933. Con la llegada de los nazis al poder, Selig fue despojado de sus títulos y expulsado de las competiciones. Además de ser amenazado de muerte si buscaba recuperarlos. Erich no lo pensó mucho y emigró primero a Francia y luego a los Estados Unidos, donde continuó su carrera deportiva. Daniel Brem,
tenista de origen judío, fue el mejor jugador de tenis de Alemania a principios de la década de 1930. Fue excluido del equipo de la Copa Davis en 1933 debido a las leyes raciales nazis y luego emigró al Reino Unido, donde continuó su carrera, sin alcanzar la cuota de éxito que llegó a tener a principios de los años 30. Los atletas gitanos o romaníes también sufrieron bajo la política nazi. Johann Rukeli Trollmann, un boxeador de origen gitano, fue inicialmente aclamado por su talento. El 9 de junio de 1933 se enfrentó a I.I., campeón de peso semipesado, apabullándolo en el ring. Los jueces, presionados por el régimen, declararon al final del combate una no decisión, pero ante las protestas del público que amenazaban en convertirse en tumulto, concedieron la victoria y con ello el título a Trollmann. 9 días después fue despojado de su título de campeón argumentando conducta inapropiada. La organización profesional alemana le obligó a pelear el 21 de junio contra Gustav Eder, prohibiéndole que se moviera del centro del ring. Trollmann se presentó al combate con el cabello teñido de rubio y con el cuerpo espolvoreado de talco, siendo derrotado en 5 asaltos, principalmente porque no opuso resistencia. Fue su forma de protestar. Sin embargo, Johann se asumía alemán y cuando fue llamado a integrarse a filas con la Wehrmacht acudió, siendo enviado al frente oriental, sobreviviendo y regresando a Alemania en 1941. En ese momento fue arrestado por la Gestapo y enviado a los campos de concentración, donde se cuenta que debía boxear contra los guardias para ganar su comida, terminando normalmente noqueado a causa de la debilidad. Murió el 9 de febrero de 1943, se cree que apaleado tras ganar un combate en el campo de concentración. El pensamiento de superioridad racial, la xenofobia y el antisemitismo no fueron exclusiva de los alemanes. Muchas otras delegaciones se excluyeron de sus filas a connotados atletas por su origen. Así, es el caso de atletas afroamericanos como Jesse Owens o John Woodruff, ampliamente documentados. Pero en los países cercanos al ámbito alemán, en aquellos que habían adoptado regímenes de corte fascista, fue común ver este tipo de casos. Por otro lado, el énfasis nazi en el deporte también tenía un objetivo militar claro. A través de organizaciones como la Juventud Hitleriana y la Liga de Muchachas Alemanas, se promovía una cultura de ejercicio físico y disciplina que preparaba a los jóvenes para el servicio militar. Las competencias y entrenamientos se enfocaban en desarrollar cuerpos fuertes y resistentes, alineados con la visión nazi del hombre nuevo ario, listo para defender y expandir el Tercer Reich. Las Olimpiadas marcaron una oportunidad para los gobiernos totalitarios de demostrar su superioridad y el medallero fue una clara muestra de ello. Alemania quedó en primer lugar con 38 medallas de oro, seguida de lejos por los Estados Unidos que tuvieron 24. Los 3 siguientes lugares quedarían en manos de futuros aliados a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría en tercer lugar con 10 medallas de oro, Italia en cuarto con 8 medallas de oro y Finlandia en quinto con 7 medallas. La Olimpiada fue un éxito en ese sentido, pero sepultaron en su sombra a miles de personas que no correspondían al ideal nacionalista imperante en ese entonces. 2 días después de finalizadas las Olimpiadas, el capitán Wolfgang Fürstner, director de la Villa Olímpica, se suicidó luego de que fuera dado de baja del servicio militar debido a su ascendencia judía. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, muchos atletas que habían brillado en los escenarios deportivos de los Juegos Olímpicos, vieron girar su vida en 180 grados. Los deportistas que una vez compitieron por la gloria y el honor de sus países se encontraron inmersos en un conflicto global, cambiando sus uniformes deportivos por uniformes militares y sus entrenamientos atléticos por entrenamientos de combate. Este fenómeno no fue exclusivo de un solo país, sino que abarcó a numerosas naciones y atletas de diversas disciplinas deportivas. Louis Zamperini de Estados Unidos fue un corredor de 5.000 metros en las Olimpiadas, quien por su brillante desempeño fue llamado a conocer personalmente a Hitler, quien le dijo, «Eres el chico del final rápido». Al término de la justa, Zamperini regresó a Estados Unidos matriculándose en la Universidad del Sur de California y continuó entrenando. Al entrar a Estados Unidos a la guerra, se alistó, recibiendo el grado de subteniente en el Cuerpo Aéreo del Ejército, participando en misiones de bombardeo a bordo de un B-24. Su avión se estrelló en el Pacífico, el 27 de mayo de 1943, sobreviviendo Zamperini y 2 compañeros a bordo de una pequeña balsa de hule, quedando a la deriva, sobreviviendo gracias al agua de lluvia y a los pocos peces que podían capturar y que se tenían que comer crudos.
A los 47 días a la deriva, finalmente llegan a las Islas Marshall, donde fue capturado por los japoneses, siendo brutalmente golpeado y torturado. Pasó el resto de la guerra en campos de prisioneros bajo condiciones inhumanas. Su historia de supervivencia fue inmortalizada en el libro y la película Unbroken. Donald Finlay del Reino Unido fue un medallista de plata en los 110 metros vallas en 1936. En ese mismo año fue destinado al Escuadrón 17 y más tarde al 54 de la TUI, donde sería el oficial al mando. Durante la Segunda Guerra Mundial voló Spitfires en la batalla de Inglaterra, siendo derribado el 28 de agosto de 1940, resultando herido. En ese mismo año fue destinado a dirigir el Escuadrón 40, donde derribaría su primer Messerschmitt Bf-109 sobre el Canal de la Mancha el 23 de septiembre. Participó en numerosas misiones y alcanzó el rango de comandante de ala en agosto de 1941 y capitán de grupo en 1944, siendo condecorado por su valentía y servicio. Al término de la guerra se mantuvo en la RAF sin dejar de participar en cuanto encuentro deportivo organizara el ejército o la fuerza aérea. Jack Lovelock de Nueva Zelanda, ganador de la medalla de oro en los 1500 metros. Sirvió como médico en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, obteniendo el grado de comandante del cuerpo médico. Sus conocimientos médicos y su fortaleza física fueron cruciales en su servicio militar. En el caso alemán puede ser aún más marcada la participación de los atletas en el mundo bélico, pues por una parte el régimen nazi aprovechó la disciplina, la competitividad y la capacidad de trabajo de equipo de los atletas, todos valores ampliamente apreciados, y por otra parte en las etapas finales de la guerra existió una casi plena movilización de la sociedad. Así vemos casos como los siguientes. Heinz Brandt, quien ganó el oro olímpico como jinete en salto de obstáculos. Desde 1925 formaba parte del ejército, cosa normal en los jinetes, habiendo alcanzado el grado de teniente primero en 1932. Tras su participación en los Juegos Olímpicos le fue concedido el grado de capitán, pero con el inicio de la guerra su carrera ascendió vertiginosamente. En enero de 1941 ya era mayor, en abril de 1942 teniente coronel, en mayo de 1943 coronel. El 13 de marzo de 1943 fue parte de la comitiva de Adolfo Hitler en un intento de asesinato, pero el dispositivo que explotaría en Smolensk se congeló en la bodega del avión de Hitler siendo incapaz de funcionar. También estuvo el 20 de julio de 1944 con el canciller alemán, fue el ayudante que accidentalmente empujó el maletín bomba bajo la mesa, salvando con ello la vida de Hitler. Al estallar la bomba Brandt estaba en la primera línea del impacto, por lo que perdió una pierna y falleció por las heridas al día siguiente. Hans Woelke, oro en lanzamiento de bala, formó parte de la Schutzpolizei, la policía del orden alcanzando el grado de capitán. Fue asesinado por partisanos en Bielorrusia en 1943, póstumamente el mismo Hitler le concedería el grado de mayor. Gerhard Stock, oro en lanzamiento de jabalina, tras las Olimpiadas siguió desarrollando su carrera atlética al mismo tiempo que ejercía como filólogo, impartiendo cursos en la Universidad de Berlín. En 1937 se afilió al Partido Nacional Socialista, uniéndose a la CSA, donde alcanzó el grado de mayor en los días previos al inicio de la Operación Urano. Él fue quien reportó de un esperado ataque soviético a la división del general Smith, pero su informe fue descalificado, lo que llevaría al cerco soviético de Stalingrado. Stock sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y al término de esta siguió participando en actividades deportivas, siendo el jefe de misión del equipo olímpico alemán unificado en 1956 y 1960. Falleció en marzo de 1985. Rudolf Lippert, otro jinete ganador de medalla de oro. En la guerra sirvió como oficial tanquista siendo coronel en octubre de 1941, comandando la 5ª División Panzer como general de división entre el 16 de octubre de 1944 y el 5 de febrero de 1945. Peleando en la retirada alemana de la Unión Soviética, defendiendo Curlandia y Prusia Oriental. Lippert falleció en combate el 1 de abril de 1945.
Muchos otros atletas alemanes, puede ser que todos, participaron en la Segunda Guerra Mundial, pero tras la derrota, los que sobrevivieron ocultaron su participación en las agrupaciones nazis, y los que fallecieron o quedaron prisioneros en la Unión Soviética, con la destrucción de los archivos alemanes, a causa de la misma guerra, no es posible determinar su implicación. La delegación soviética no participó en la Olimpiada de 1936. Por ello no se mencionan atletas de este origen. Pero igualmente es muy probable que todos los atletas soviéticos de la época se vieran inmiscuidos en asuntos bélicos. La guerra y el deporte competitivo tienen muchos rasgos en común: la búsqueda de atletas y soldados, disciplinados, en continuo entrenamiento, expertos en las tareas individuales y eficientes en las de equipo, hacen que el salto de una a otra fuera sencillo. Lejos del ideal de Pierre de Coubertin, las Olimpiadas de 1936 fueron un ejemplo del potencial de la Alemania fascista, y un breve escenario donde los soldados que pelearían la Segunda Guerra Mundial se pudieron dar, por última vez, pacíficamente la mano. Si te ha gustado este video, y quieres apoyarme, te invito a que le des me gusta, que te suscribas al canal, compartas el video y que comentes. Si recuerdas el nombre de algún otro atleta soldado, mucho te agradecería que lo compartas para seguir perfeccionando estos contenidos. Muchas gracias y hasta la próxima.